Siempre creí que el cumpleaños de una nieta era un regalo para el alma de una abuela. Soñaba con abrazar a Abril, cantar el feliz cumpleaños a su lado y ver en sus ojos el reflejo de mi amor. Pero aquel día, en medio de la fiesta, mi propia nuera me gritó: «Lárgate de mi casa». Y delante de todos, fui expulsada como si fuera una intrusa indeseada. Y si crees que mi historia termina en esa humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice después cambió el destino de toda mi familia. Y nadie jamás imaginaría que sería yo quien daría la vuelta a todo. Pero antes, cuéntame una cosa aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para seguir escuchando más historias como esta. Mi nombre es Leonor Álvarez de la Fuente, tengo 74 años, y durante 4 décadas fui esposa dedicada, madre presente y abuela apasionada. Pero aquel día, todo lo que era se derrumbó. Y quizás, solo quizás, ese fue el inicio de mi verdadera vida. Nunca había sentido tanto peso en algo tan pequeño. Caminaba despacio hacia la mansión de mi hijo con un libro infantil entre los brazos y un paquete envuelto en papel reciclado. Ese regalo era humilde, pero estaba lleno de recuerdos. Era el mismo cuento que Tomás me pedía cada noche cuando era niño. Soñaba con que Abril, mi nieta, lo abriera, sonriera y entendiera que detrás de ese obsequio estaba todo mi amor. Frente a mí se alzaba el portón de hierro con cámaras que vigilaban cada movimiento. A un costado, un auto de lujo brillaba con soberbia, recordándome que yo ya no pertenecía a ese mundo que alguna vez también había construido. Al atravesar la entrada, el ambiente me golpeó de lleno. El jardín estaba iluminado con luces tenues, mesas largas cubiertas con manteles de lino y copas de cristal alineadas como en un restaurante elegante. El aire olía a flores recién cortadas y al perfume caro que siempre acompañaba a mi nuera. Sentí que mi vestido sencillo me delataba como una intrusa. Vi a los invitados con ropa de diseñador, joyas que resplandecían bajo las lámparas y sonrisas ensayadas, como si cada gesto formara parte de una exhibición. Y yo ahí, con mi regalo envuelto en papel modesto, parecía un error en medio de tanta perfección. Busqué con la mirada a Abril y la encontré riendo cerca de un pastel enorme decorado con perlas de azúcar. Mi corazón se llenó de ternura. Di un paso hacia ella, pero alguien me cerró el paso. Era Jimena. Estaba impecable, con un vestido rosa pálido que caía como seda sobre su cuerpo y un bolso de cuero colgado en su hombro. Sus labios apenas se movieron para lanzar la primera estocada. ¿Tú aquí? ¿Quién te dijo que podías venir? Su tono no dejaba espacio para la duda. Yo era una intrusa en la fiesta de mi propia nieta. Me quedé helada, intentando sostener la dignidad que me quedaba. Solo vine a ver a Abril, nada más. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Ella me recorrió de arriba abajo, deteniéndose en mis zapatos gastados, en mi vestido sencillo, en mis manos temblorosas que abrazaban el paquete. Sus ojos brillaban con desdén, como si yo manchara la elegancia del lugar. Sentí que todos a mi alrededor bajaban el tono de voz para escuchar. Había silencio, pero también había risa contenida. Jimena levantó la barbilla y me lanzó la segunda puñalada. «Lárgate de mi casa. Vienes vestida como una mendiga y no quiero que ensucies esta fiesta». Su voz resonó tan fuerte que hasta los camareros que servían vino en las copas de plata se quedaron inmóviles. Yo sentí que el piso de mármol bajo mis pies se abría, como si me tragara el vacío. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Y yo entendí que estaba sola. En ese instante, Abril corrió hacia mí con sus manitas extendidas. «Abuela», gritó con inocencia. Pero Jimena la sujetó del brazo y la apartó con brusquedad. Vi en los ojos de mi nieta la confusión de no entender por qué no podía abrazarme. Esa imagen se clavó en mi memoria como un hierro ardiendo. Era el recuerdo más cruel que podía llevarme de ese día. No sé cómo reuní fuerzas para dejar el regalo en la mesa, entre copas de cristal y platos de porcelana fina. Nadie lo tocó. Nadie lo miró. Era como si ese paquete pobre no mereciera espacio entre tanto lujo. Y sin embargo, para mí contenía lo único verdadero que se ofrecía en esa fiesta: amor. Sentí que mis piernas flaqueaban y que todo el salón se cerraba sobre mí. Me di la vuelta sin decir más. Caminé hacia la salida mientras el eco de los violines seguía llenando el aire. Cada nota era una burla, como si la música también celebrara mi expulsión. No había lágrimas en mis ojos todavía,
pero dentro de mí algo se quebraba en silencio. Escuché risas lejanas, brindis, copas que chocaban. El mundo siguió igual. El único cambio estaba dentro de mí. Mientras cruzaba nuevamente el portón, miré una vez más hacia la mansión iluminada. Las ventanas grandes reflejaban el resplandor de una vida a la que ya no pertenecía. Y comprendí que esa noche no solo me sacaban de una fiesta. Me estaban echando de una familia. El frío me envolvió al salir a la calle, y con cada paso sentí como mi dignidad se caía a pedazos en el pavimento. Cuando llegué a mi casa, dejé los zapatos en la entrada y me senté en silencio frente a las paredes desnudas. El regalo de Abril ya no estaba conmigo. Mis brazos se sentían vacíos, como si hubiera dejado algo más que un paquete. Esa noche entendí que el amor que se mendiga nunca es verdadero. Y me prometí, aunque apenas en un susurro, que no volvería a suplicar un lugar en la vida de nadie. Esperaba, aunque fuera por un segundo, que Tomás alzara la voz. Imaginaba que correría hacia mí, que diría: ella es mi madre, respeten su lugar. Pero no ocurrió. Se quedó quieto, con la copa de vino en la mano, rodeado de hombres de traje y mujeres con vestidos de seda brillante. Lo miré fijamente, buscando un gesto, una señal mínima de complicidad, pero lo único que encontré fue la curva de sus hombros encogidos y la mirada clavada en el piso. Ese silencio me dolió más que los gritos de Jimena. Seguí de pie unos segundos, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar mi propia sangre en los oídos. Algunos invitados cuchicheaban entre sí, escondiendo sonrisas detrás de copas de cristal. En esa mesa, donde servían vinos caros y bandejas de plata, mi regalo envuelto seguía ahí, ignorado, como si fuera basura. Miré a Tomás una vez más, esperando que hablara, que me defendiera, que mostrara algo de coraje. Pero sus labios permanecieron sellados. Era como si yo no existiera. Me obligué a caminar hacia la salida con la dignidad que me quedaba. Sentía que cada paso retumbaba en el mármol, como un eco que me delataba. El murmullo de las conversaciones volvió a llenar el aire, los violines retomaron su melodía elegante y yo me deslicé entre ellos como una sombra. Nadie se levantó. Nadie me acompañó. Fui una madre ausente incluso con mi cuerpo presente. Y ese vacío me caló los huesos. Al cruzar de nuevo el portón de hierro, un frío diferente me atravesó. No era el aire de la calle, sino el hielo del abandono. Caminé despacio hasta mi casa, abrazándome los brazos como si quisiera protegerme del mundo. Mis manos aún olían al papel reciclado del regalo. Cerré los ojos un instante, intentando imaginar la risa de Abril, su abrazo, su voz llamándome abuela. Pero lo único que escuchaba era el silencio de mi propio hijo. Al llegar, la soledad me recibió con brutalidad. La sala vacía, las paredes sin decoración, la luz amarillenta de una lámpara vieja. Dejé el bolso en la mesa y me senté en la silla más cercana. La música de la fiesta aún resonaba en mi memoria, mezclada con las palabras de Jimena. «Lárgate de mi casa». Esa frase rebotaba dentro de mí como una condena. Tomás no la detuvo. Tomás no me defendió. ¿Qué clase de hijo se queda callado cuando humillan a su madre? Encendí la televisión para acallar mis pensamientos, pero solo encontré programas sin sentido. Apagué de inmediato. Preferí el silencio. Ese silencio que Tomás me regaló en la fiesta y que ahora me acompañaba en mi sala vacía. Cerré los ojos y sentí una presión en el pecho. Era como si una mano invisible me apretara el corazón con fuerza. Respirar dolía. Pensar dolía más. Y lo peor era aceptar que su silencio no había sido un accidente, sino una elección. Me levanté y caminé hacia mi cuarto. Saqué una caja de madera donde guardaba fotografías antiguas. Ahí estaba Tomás de niño, con los ojos brillantes, corriendo en el jardín, abrazándome con ternura. Pasé los dedos sobre esa foto como si pudiera volver a tocarlo. ¿En qué momento dejó de verme como su madre? ¿En qué instante me convertí en una vergüenza para él? No lo sé. Solo sé que esa noche descubrí que ya no éramos madre e hijo, sino dos extraños. No dormí. Pasé la madrugada entera sentada frente a la ventana, mirando la calle vacía, escuchando el tic-tac del reloj como un martillo constante. Imaginaba a Tomás durmiendo en su cama cómoda, entre sábanas suaves, mientras yo me retorcía de dolor en la oscuridad. Me pregunté si alguna vez pensaría en mí.
Si se daba cuenta de la herida que me había dejado. Oh sí, para él, yo ya estaba muerta en vida. Al amanecer, preparé café. El aroma llenó la cocina, pero no me reconfortó. Tenía un sabor amargo, como si mi propia tristeza se hubiera colado en la taza. Abrí la ventana y sentí el aire fresco en la cara. Cerré los ojos y me hice una promesa muda. No volvería a ponerme en el lugar donde me humillaran. No volvería a mendigar cariño. Aún no sabía cómo cumplir esa promesa, pero dentro de mí empezaba a encenderse una chispa. Esa mañana, mientras me vestía con la misma ropa sencilla de siempre, entendí que algo debía cambiar. El silencio de Tomás había abierto una grieta en mí, pero también me estaba mostrando un camino. No podía seguir siendo la sombra de una fiesta que nunca fue mía. Algo dentro de mí murmuraba que el futuro sería distinto, aunque todavía no supiera cómo. Los días posteriores a aquella fiesta fueron un desierto. Nadie me llamó, ni Tomás ni mucho menos Jimena. Ni siquiera un mensaje breve preguntando cómo estaba. Abría el buzón cada mañana con la absurda esperanza de encontrar una nota, una carta, algo que me recordara que aún pertenecía a su mundo. Pero lo único que llegaban eran recibos, recordatorios del banco, avisos de pagos vencidos. El silencio era absoluto, un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Mientras tanto, Jimena publicaba en redes fotos de la celebración. Ahí estaba Abril con un vestido de tul rosa, rodeada de globos metálicos, sonriendo junto a un pastel gigante. En otra foto, la mesa estaba cubierta de copas de cristal, botellas de champán francés y arreglos florales dignos de un hotel boutique. La imagen perfecta de una familia perfecta. Y yo, que soy su madre y su abuela, no existía en ninguna de esas fotos. Me borraron como quien edita una mancha de un retrato elegante. El contraste me dolió tanto que un día apagué el teléfono y no volví a encenderlo. No soportaba esa exhibición de lujo que me recordaba lo poco que valía para ellos. Guardé mi celular en un cajón y decidí desaparecer. Dejé de pasar por la calle de la mansión, dejé de visitar a las vecinas, dejé de abrir las cortinas de mi casa. No quería que nadie me viera con los ojos llenos de lágrimas. Si el mundo había decidido ignorarme, yo también podía volverme invisible. Una tarde, saqué una caja donde guardaba las pocas joyas que quedaban de mi vida con mi marido. Eran pequeñas piezas, un anillo sencillo, unos aretes con perlas, una cadena de oro que él me regaló en nuestro 10º aniversario. No tenía más que eso. Fui al banco, abrí una cuenta aparte y vendí todo. No me tembló la mano al firmar los papeles de la transferencia. Era como arrancar de raíz lo poco que me ataba al pasado. Ese dinero sería mi pasaje a otra vida, aunque todavía no sabía hacia dónde. Unos días después, tomé un tren hacia Cáceres. El paisaje se iba tiñendo de verde y marrón, y sentí que cada kilómetro que me alejaba de Salamanca era también un paso hacia mi libertad. Llegué a una aldea pequeña, con casas de piedra y calles estrechas donde la vida pasaba más despacio. No había restaurantes elegantes ni autos de lujo, solo la voz del viento y el sonido de las campanas de la iglesia. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentirme juzgada. Encontré una casita antigua con un jardín descuidado. Las ventanas estaban rotas y el techo necesitaba reparación, pero cuando crucé la puerta sentí algo distinto. Sentí que ahí nadie me echaría. El notario me miró sorprendido cuando le dije que pagaría al contado. ¿Se va sola?, preguntó, con un tono entre duda y lástima. No me voy, me libero, respondí con firmeza. Firmar esos papeles fue como abrir una puerta interior que llevaba años cerrada. Empecé a limpiar el jardín. Quité hierbas, planté unas flores, barrí el polvo acumulado. Cada movimiento era una forma de sanar. No tenía las comodidades de la mansión, no había mármol ni lámparas de cristal, pero cada rincón era mío. Podía caminar descalza sobre el suelo de tierra sin que nadie me juzgara. Y esa libertad, tan simple, valía más que todos los lujos que me negaron. Un amanecer, mientras regaba las plantas, escuché el cartero dejar un sobre en el buzón. Lo abrí sin prisa, pensando que sería alguna factura. Pero no. Era una carta registrada proveniente de un despacho en Ávila. Mis manos temblaron al leer el encabezado: inventario de bienes, herencia pendiente. El nombre de mi difunto marido estaba en la primera línea. Y en la última, el mío.
No podía creerlo. Había propiedades, cuentas conjuntas, acciones, todo a mi nombre. Yo siempre había dejado que Tomás administrara junto a mí, creyendo que compartir era lo justo. Pero ahora esa carta me decía otra cosa. La verdadera heredera era yo. Era como si la vida me devolviera lo que me habían arrebatado en dignidad. Cerré los ojos, apreté el sobre contra el pecho y sentí que mi corazón latía distinto. Ya no solo dolía. Ahora también ardía. Me senté en la pequeña mesa de mi nueva casa, con la carta extendida frente a mí. El sol entraba por las ventanas grandes y se reflejaba en el papel como si lo iluminara. Respiré hondo y comprendí que mi historia aún no había terminado. Tal vez ese silencio que me impusieron había sido necesario para que yo pudiera escuchar otra voz, la de mi propia fuerza. Pasé varios días con esa carta entre las manos. La leía una y otra vez, como si en algún momento las letras pudieran cambiar y desmentir lo que veía. Pero no, estaba ahí, claro y contundente. Yo era la única heredera de todo lo que mi esposo había construido en vida. Recordé el día en que firmamos la escritura de la primera casa juntos, aquella con un jardín pequeño donde Tomás aprendió a caminar. Recordé también cómo, tras la muerte de mi marido, confié en que lo correcto era compartirlo con mi hijo. Pensé que así él tendría estabilidad, que su familia estaría segura. Nunca imaginé que esa generosidad terminaría convertida en arma contra mí. La primera vez que fui a hablar con el abogado, entré con paso tembloroso. El despacho era elegante, con muebles de madera oscura y lámparas que colgaban como joyas. El hombre me ofreció asiento y revisó los documentos en silencio. Aquí, señora Álvarez, usted puede decidir. Puede seguir renunciando a la mayoría de estos bienes, o puede reclamar lo que le corresponde por derecho. Me quedé callada. El reloj en la pared parecía latir con fuerza, cada segundo me empujaba hacia una decisión inevitable. Me pregunté qué significaba realmente derecho. ¿Era derecho permitir que Tomás viviera en una mansión de mármol mientras yo regresaba a una casa vacía cada noche? ¿Era derecho que Jimena me tratara como una intrusa, aunque cada lámpara de cristal que colgaba en su salón la había pagado el esfuerzo de mi esposo y mío? Sentí que algo dentro de mí ardía con rabia, pero también con claridad. Había llegado el momento de levantarme. El abogado me miró con paciencia, esperando mi respuesta. Yo mantuve los ojos fijos en la carpeta. Vi la palabra propiedades, vi cuentas conjuntas, vi acciones bancarias. Todo eso estaba ahí, esperando por mí. Pero no era el dinero lo que más me llamaba. Era la dignidad. Era la posibilidad de recuperar lo que me habían arrancado de un grito. Respiré hondo y levanté la cabeza. Proceda, abogado. Yo no grito. Yo actúo. Cuando regresé a mi casita en Cáceres, sentí que las paredes me recibían de otra forma. Encendí una vela y me senté frente a la mesa, con la carta aún abierta. Esa noche no cociné, no encendí la televisión, no busqué distracciones. Solo me quedé ahí, escuchando mi respiración. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles y parecía repetir mis propias palabras. Yo actúo. Era como si todo el universo me empujara a no quedarme quieta. Dormí poco, pero al amanecer algo en mí estaba distinto. El miedo se había transformado en determinación. Miré mi reflejo en el espejo del baño, con las arrugas marcando los años, con el cabello recogido a la ligera. Ya no vi a la mujer que se derrumbó en el portón de la mansión. Vi a alguien que había encontrado una voz nueva, más firme. Sonreí apenas, un gesto pequeño pero suficiente para reconocerme. En los días siguientes, organicé mis papeles, busqué carpetas viejas, revisé cuentas. Encontré recibos de banco que llevaba años guardando sin darme cuenta de su valor. Retiré fondos de una cuenta olvidada y transferí el dinero a mi nombre. Cada trámite era una forma de tomar control de mi vida. El notario me felicitó por ser tan meticulosa, pero yo no lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que recuperaba mi lugar en la historia. La noticia de que yo había reclamado los bienes comenzó a circular discretamente. No fue un escándalo todavía, pero sé que no tardaría en llegar a oídos de Tomás y Jimena. Imaginaba sus caras al enterarse. Tal vez incredulidad, tal vez rabia. No importaba.
Yo ya no estaba dispuesta a sostener el peso de su comodidad a costa de mi humillación. Ahora el destino se movía de mi lado. Esa noche, mientras cenaba un plato sencillo de sopa caliente, pensé en lo que había hecho. Me di cuenta de que ya no sentía tristeza, sino una calma extraña, la calma que llega después de tomar una decisión irreversible. Cerré los ojos y agradecí en silencio a la vida por haberme dado la oportunidad de rectificar. No podía cambiar lo que pasó, pero sí podía decidir lo que vendría. No sé aún cómo reaccionará mi hijo cuando lo sepa, pero lo cierto es que ya no temo a su juicio. Porque el verdadero juicio lo viví aquel día, en medio de una fiesta donde todos callaron. Y si entonces me expulsaron como una extraña, hoy yo misma me estoy recibiendo como alguien valiosa. Esta vez no habrá gritos, no habrá súplicas. Solo habrá hechos. ¿Y tú? Si tu propio hijo permitirá que te humillen en público, ¿lo perdonarías o lo dejarías atrás? Desde mi casita en Cáceres podía imaginar la rutina de Jimena. Seguramente seguía organizando cenas, vistiendo ropa de diseñador, colgando fotos en sus redes sociales donde presumía una vida de elegancia. Cada imagen era un recordatorio de que lo material se había convertido en su templo. Yo la conocía demasiado, necesitaba aplausos, necesitaba mostrarse perfecta. Pero lo que no sabía era que el piso bajo sus pies empezaba a resquebrajarse. Una mañana, mientras revisaba mis papeles, recibí una llamada inesperada. El banco informaba que varias cuentas conjuntas ya no tenían movimiento suficiente para cubrir los gastos de la mansión. Hipoteca, mantenimiento, tarjetas de crédito, todo estaba acumulando intereses. Sonreí con ironía, porque la misma casa donde me gritaron que no pertenecía empezaba a convertirse en su carga más grande. El mármol, los candelabros de cristal, las ventanas enormes que tanto mostraban, todo eso tenía un precio que ya no podían pagar. Mientras yo caminaba por mi jardín pequeño, quitando hierbas con las manos desnudas, imaginaba a Jimena dando órdenes a gritos en el salón elegante. Seguro presionaba a Tomás para que encontrara una solución inmediata. Pero yo sabía algo que ella ignoraba. Ya no tenían acceso a lo que era mío. Había retirado fondos, cerrado cuentas, firmado transferencias. Mi silencio era su condena. Ellos aún no lo sabían, pero ya vivían sobre un terreno que no les pertenecía. Ese mismo día escuché un rumor que llegó a mis oídos a través de una vecina de Salamanca. Al parecer, en el club privado donde Jimena solía organizar almuerzos, ya circulaban comentarios sobre las deudas. Los mismos que la aplaudían por sus fiestas empezaban a reírse a escondidas. El lujo siempre atrae envidia, y la envidia nunca perdona debilidad. Ella había levantado su vida sobre la apariencia, y ahora esa fachada empezaba a caerse de manera pública. Yo no celebré su desgracia, al menos no en voz alta. Pero dentro de mí algo se acomodó. Era como si el universo se encargara de ajustar cuentas. Recordé la escena de Abril queriendo correr a mis brazos y siendo detenida con brusquedad. Recordé el grito de Jimena que aún retumbaba en mi pecho. Y pensé que cada deuda, cada factura sin pagar, era el eco de aquel desprecio. No necesitaba levantar la voz. La vida lo estaba haciendo por mí. Tomás, según supe, intentó renegociar con el banco. Asistió a reuniones, presentó documentos, pero todo estaba a mi nombre. Lo vi claro en mi mente, mi hijo sentado en una oficina, frente a un gerente trajeado, escuchando que ya no tenía autoridad para mover nada. Debió sentir impotencia, debió recordar también que ese silencio con el que me condenó ahora era el mismo silencio que le cerraba las puertas. Yo no estaba presente, pero lo imaginé con una mezcla de tristeza y justicia. En la mansión, los lujos empezaron a convertirse en cadenas. La vajilla de porcelana que antes exhibían con orgullo fue empeñada en una agencia discreta de empeños. Jimena dejó de aparecer en el spa de lujo que visitaba cada semana. Los viajes a hoteles boutique quedaron atrás, y sus fotos en redes empezaron a volverse menos frecuentes. El ruido de su mundo artificial se iba apagando poco a poco, y yo observaba todo desde lejos, en silencio, como quien ve caer una torre construida de cristal. Mientras tanto, yo seguía ocupándome de mi nueva vida. No tenía muebles caros, pero cada cosa era mía. Mis días eran sencillos: preparar café, cuidar mis flores, leer a la luz que entraba por mis ventanas grandes. Y en esa sencillez encontré una paz que nunca sentí en la mansión.
No necesitaba lujos para sentirme valiosa. Lo único que necesitaba era saber que ya no dependía de nadie para sostenerme. Sin embargo, no voy a negar que dentro de mí había una expectativa creciente. Sabía que las cosas se pondrían peor para ellos, y me preguntaba cuánto tardarían en buscarme. Imaginaba el momento en que Tomás tendría que mirarme a los ojos y reconocer lo que había hecho. Pero yo ya estaba lista. No me temblaría la voz. Había pasado la etapa de las lágrimas, ahora estaba en la etapa de la firmeza. Ese día, mientras el sol se escondía en el horizonte y el cielo se pintaba de tonos rojizos, me prometí a mí misma no retroceder. Si antes fui expulsada de su casa como una intrusa, ahora no volvería a entrar como una mendiga. Esta vez, si cruzaba esas puertas, lo haría como dueña. Y la vida me estaba mostrando que ese día estaba más cerca de lo que ellos imaginaban. Me contaron que Jimena empezó a perder la compostura en la mansión. Ya no era la mujer que caminaba con la cabeza en alto entre lámparas de cristal y sillones de cuero. Ahora gritaba por todo. Los empleados de servicio la evitaban porque su furia caía sobre cualquiera que se cruzara en su camino. Dicen que una tarde lanzó una copa contra la pared del salón, rompiéndola en 1000 pedazos, y que su eco resonó más fuerte que los violines que solían tocar en sus fiestas. Imaginé esa escena con claridad, ella parada en medio del mármol, con su bata de seda arrugada, descalza, y Tomás sentado en un sillón de terciopelo, mirando el piso sin atreverse a hablar. El mismo silencio que me dio en la fiesta ahora se volvía su refugio ante la rabia de su esposa. No me extraña. Era más fácil callar que enfrentarse a esa tormenta. Pero yo sabía que el silencio no lo salvaría esta vez. El abogado me había confirmado hacía poco que la revocación del usufructo estaba hecha. Todo lo que Tomás administraba conmigo ahora estaba bajo mi control absoluto. Cuentas, propiedades, documentos. Cada movimiento pasaba primero por mi firma. Al escuchar esas palabras sentí un temblor en el cuerpo. No era satisfacción, era justicia. Y pensé en Jimena, que había edificado su poder sobre bienes que no le pertenecían. Dicen que esa misma tarde, cuando Tomás llegó con la noticia, Jimena perdió el control. Tu madre nos está quitando todo, Tomás, todo. Gritó frente a los espejos del vestíbulo. Él intentó explicarle, pero no encontró palabras. Ella lo acusó de débil, de cobarde, de hijo inútil. Yo no estaba ahí, pero casi podía escucharla desde mi casita en Cáceres, porque su rabia era la consecuencia directa de mi decisión. Mientras tanto, yo seguía barriendo mi jardín, quitando hojas secas, disfrutando de la calma que me daba ese lugar. No había alfombras persas ni vajillas de porcelana, pero había paz. El contraste era tan evidente que me estremecía. Ellos, rodeados de lujos que se derrumbaban, yo, con mis manos sucias de tierra, pero con el corazón limpio y libre. Entendí entonces que a veces la riqueza no está en lo que posees, sino en lo que decides soltar. Supe también que Jimena comenzó a visitar bancos desesperada, buscando préstamos, intentando convencer a gerentes con su discurso elegante y sus vestidos caros. Pero sin mis cuentas conjuntas, sin mis firmas, nada se podía mover. El dinero no aparecía, y los salones de la mansión se volvían cada día más pesados, llenos de facturas acumuladas. Vi en mi mente cómo las facturas reemplazaban a las flores frescas en las mesas. Esa imagen me dio una extraña calma. El círculo social de Jimena empezó a quebrarse. Ya no la recibían en el spa de lujo, ya no la invitaban a cenas en restaurantes elegantes. Su tarjeta de crédito fue rechazada más de una vez, y cada rechazo era un golpe directo a su orgullo. Lo que más me sorprendía era darme cuenta de cómo el respeto que ella tanto buscaba en otros dependía solo del dinero. Y al no tenerlo, se quedaba sola. Yo pensaba en Tomás, atrapado en medio de todo. No podía evitarlo, seguía siendo mi hijo. Imaginaba su cara cansada, sus ojeras, el peso de vivir con alguien que nunca estaba satisfecha. Quise consolarlo en mis pensamientos, pero luego recordaba su silencio aquel día. Recordaba cómo me dejó sola frente a todos. Y esa imagen me endurecía de nuevo. No estaba lista para rescatarlo de las consecuencias que él mismo había permitido. Cada noche, encendía una vela y la dejaba arder hasta consumirse. No era un ritual religioso, era mi forma de recordarme que la luz, aunque pequeña, siempre vence a la oscuridad.
Esa vela me recordaba que yo había elegido la dignidad sobre la humillación. Mientras ellos se hundían en gritos, deudas y silencios incómodos, yo aprendí a escuchar la calma del viento entre los árboles de mi nuevo jardín. No sé cómo terminará todo esto, pero algo me dice que la caída de Jimena apenas comienza. Ella todavía no entiende que la verdadera riqueza nunca estuvo en sus vestidos de seda ni en sus copas de cristal. La verdadera riqueza está en la paz con la que puedes dormir cada noche. Y esa, aunque intente comprarla, ya no la tendrá jamás. Una mañana decidí volver a Salamanca, aunque no para visitar a nadie. Tomé el autobús temprano, con el aire frío entrando por la ventana, y mis manos sudaban dentro del abrigo. Sentía que necesitaba enfrentar con mis propios ojos lo que ya sabía en el corazón. La mansión de Tomás estaba hundiéndose. Cuando bajé en la avenida principal, la ciudad me pareció más ruidosa que nunca, llena de autos de lujo que pasaban veloces, con gente corriendo de un lado a otro como si todo se tratara de aparentar. Me acerqué despacio a la calle donde tantas veces caminé tomada de la mano de mi hijo cuando era niño. En cada paso recordaba escenas. Tomás en su bicicleta, yo esperándolo en la esquina, su risa llena de confianza. Ese recuerdo me dolía como una herida abierta, porque ahora esa misma calle me llevaba hacia un lugar que ya no me pertenecía. O eso pensaba hasta ese instante. Al llegar frente al portón de hierro, lo vi. Un cartel enorme pegado sobre la reja anunciaba: propiedad en proceso de embargo. Las letras rojas parecían gritar más fuerte que cualquier voz. Me quedé quieta, con la respiración entrecortada, observando esas palabras que confirmaban lo que el abogado ya me había explicado. La mansión, con todo su mármol y sus ventanales gigantes, estaba perdiendo el brillo. Me quedé unos minutos observando. Dentro se escuchaban ruidos, muebles arrastrándose, voces tensas, puertas que se cerraban con violencia. No me atreví a tocar el timbre ni a acercarme más. Solo me quedé allí, testigo invisible de una caída que yo misma había desatado con mi decisión. El mismo lugar que me había cerrado las puertas con desprecio, ahora exhibía su fragilidad en plena calle. El sol iluminaba los jardines privados, y aún así se notaba el descuido. Las flores marchitas, la fuente sin agua, el pasto alto. Ya no había jardineros uniformados ni perfumes de rosas en el aire. Era como si la casa, al igual que sus dueños, hubiera perdido la elegancia de golpe. Y yo lo contemplaba con una mezcla de tristeza y justicia. En ese momento sentí algo extraño. No había rencor. No celebraba su desgracia, pero tampoco lloraba por ellos. Era una calma distinta, como si por fin las piezas se estuvieran acomodando. El eco de aquel grito de Jimena aún vivía en mí, pero ahora se mezclaba con este cartel que lo cambiaba todo. Si ella dijo: «Lárgate de mi casa», el destino le respondía con otra voz: «Ya no es tu casa». Recordé la cocina de esa mansión, cuando yo preparaba guisos para Tomás en sus primeros años de matrimonio. Tenía la esperanza de que mi presencia fuera un apoyo, pero pronto entendí que era vista como un estorbo. Esa misma cocina, con vajilla de porcelana y electrodomésticos relucientes, ahora era parte de un inventario legal, frío, sin alma. Y comprendí que los objetos nunca salvan a nadie. Me alejé unos pasos y me quedé mirando la fachada completa. Era majestuosa, sí, pero por primera vez la vi como un cascarón vacío. Pensé en Abril corriendo por esos pasillos, escuchando discusiones que no merecía. Me dolió, porque ella no tenía la culpa. Pero también supe que la vida la estaba preparando para aprender, tarde o temprano, la diferencia entre apariencia y verdad. Decidí no quedarme más tiempo. Nadie salió, nadie me vio, y preferí que así fuera. Caminé de regreso hacia la parada del autobús con el cartel aún grabado en mi memoria. Sentí que el frío me golpeaba en la cara, pero no me importó. Esa imagen me acompañaba como una confirmación silenciosa de que mi tiempo estaba por llegar. Mientras me sentaba en el autobús, miré una última vez hacia atrás. El cartel rojo aún brillaba bajo el sol. Cerré los ojos y pensé: muy pronto, esa casa será mía. No lo dije con soberbia, sino con una certeza tranquila. Porque por primera vez en mucho tiempo, la vida me estaba devolviendo lo que siempre debió ser mío: respeto. El día de la subasta amaneció frío y nublado, como si el cielo también presintiera que algo grande estaba por suceder. Me levanté temprano, me puse un vestido azul oscuro y un abrigo sencillo,
nada de joyas ni bolsos de diseñador. Caminé hacia el juzgado con la carta en la mano, esa misma carta que había cambiado mi vida semanas atrás. Cada paso resonaba como un tambor dentro de mi pecho. No era miedo, era la certeza de que había llegado el momento de enfrentar todo lo que me habían negado. Cuando entré en la sala, el silencio era pesado. Había hombres de traje impecable, mujeres con bolsos de cuero y joyas que brillaban bajo la luz. Todos hablaban en voz baja, revisando papeles, calculando números. Yo me senté en una esquina, respirando hondo, como quien se prepara para una batalla sin espada. Sabía que ellos me verían como una anciana más, insignificante, incapaz de competir con su dinero. Eso me daba ventaja. Nadie sospechaba de lo que estaba a punto de hacer. El juez entró y la sala se quedó quieta. Se leyó el inventario, propiedades, terrenos, cuentas asociadas. Y ahí estaba, entre todo, la mansión de Salamanca. Esa casa que había sido escenario de mi humillación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al escucharla nombrar. Era como escuchar el nombre de un enemigo antiguo. Apreté mis manos sobre la carpeta, decidida a no dejar que la emoción me debilitara. La primera oferta fue alta, pronunciada por un hombre con traje gris y reloj de oro. Varias voces se sumaron, subiendo la cifra con rapidez. Yo observaba en silencio, dejando que se desgastaran entre ellos. Mi turno aún no había llegado. Los murmullos crecían, los números parecían bailar en el aire, y cada vez más me convencía de que ninguno de ellos deseaba esa casa por lo que era. Solo era un trofeo, un capricho. Para mí, en cambio, era mucho más. Era mi dignidad. Cuando el juez pidió una nueva cifra, levanté la mano. Mi voz salió firme, sin titubeos. Yo ofrezco más. La sala entera se giró hacia mí. Vi sorpresa, burla, incredulidad. Algunos rieron en voz baja, como si mi gesto fuera un acto ridículo. Pero yo me mantuve erguida, sin bajar la mirada. El juez asintió, tomó nota y continuó. Entonces sentí un calor extraño en el pecho, no era vergüenza, era fuerza. Las ofertas siguieron, pero yo me mantuve. Cada vez que alguien subía la cifra, yo la superaba con calma. No me temblaba la voz, porque no era dinero lo que estaba invirtiendo, era mi historia. El eco de aquel grito de Jimena, el silencio de Tomás, las risas de los invitados, todo estaba detrás de cada número que pronunciaba. Y mientras ellos pensaban en propiedades, yo pensaba en recuperar mi lugar. Algunos se fueron retirando, molestos, sorprendidos de que una mujer como yo pudiera sostener esa batalla. El juez golpeó la mesa varias veces, marcando el ritmo de la subasta. Al final, cuando ya no hubo más ofertas, me quedé sola. El silencio de la sala era distinto ahora. Ya no había burla, había respeto disfrazado de sorpresa. El juez me miró con solemnidad y dijo: adjudicado. Sentí que el aire me regresaba de golpe a los pulmones. Había ganado. Esa casa, la misma de donde me habían echado como una intrusa, ahora era mía. Cerré los ojos un instante y respiré profundo. No levanté los brazos, no sonreí. Solo me quedé quieta, dejando que la certeza se instalara en mí. Era un triunfo silencioso, pero contundente. Al salir del juzgado, el viento me golpeó en la cara y lo sentí fresco, distinto. Caminé despacio, con los papeles en la mano. No necesitaba mostrarle al mundo lo que acababa de lograr. Bastaba con saberlo yo. Y mientras el sol se abría entre las nubes grises, pensé que la vida siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. No sé qué sentirán Tomás y Jimena cuando se enteren, pero estoy segura de algo. El tiempo de los gritos y del silencio terminó. Ahora será mi tiempo, y yo lo viviré con la frente en alto. ¿Y tú? ¿Crees que la venganza se justifica cuando lo que buscas no es dinero, sino recuperar tu dignidad? 2 días después de la subasta, un coche negro alquilado me llevó hasta la mansión. El conductor abrió la puerta con respeto, y yo bajé despacio, con los documentos en la mano. El portón de hierro se alzó ante mí, el mismo que una vez se cerró a mis espaldas como si yo fuera una intrusa. Esta vez, sin embargo, no había miedo en mis pasos. Solo una calma firme, la certeza de que el destino me había devuelto lo que me correspondía. El aire olía a humedad, a un jardín descuidado que ya no tenía el brillo de antes.
El césped estaba largo, la fuente seca, y las flores marchitas colgaban de sus tallos como si también hubieran sido expulsadas. Toqué el timbre y esperé. A los pocos segundos apareció Jimena, envuelta en una bata de seda, el maquillaje corrido y el cabello enredado. Nada quedaba de la mujer impecable que me humilló aquel día. Me miró como si hubiera visto un fantasma. «No puedes hacer esto», gritó, con la voz rota por el cansancio. Yo no levanté la voz, ni un solo tono. Extendí los papeles hacia el guardia de seguridad que se acercaba. «Esta propiedad ahora me pertenece. Aquí está la orden. Tienen 48 horas para desalojar». El guardia leyó en silencio, asintió y esperó mis instrucciones. Jimena me miraba con rabia y desesperación. El suelo de mármol que una vez la hizo sentirse poderosa ahora parecía hundirse bajo sus pies. Tomás apareció detrás de ella, con la camisa desabrochada, el rostro marcado por noches sin dormir. Al verme, su voz se quebró. «Mamá», fue la primera vez en meses que me llamó así. Durante un segundo, mi corazón quiso ablandarse, recordar al niño que corría hacia mí buscando refugio. Pero enseguida el recuerdo de su silencio en la fiesta me devolvió a la realidad. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en él, sin responder. Jimena lo empujó, furiosa. «Haz algo. Defiéndenos». Él se quedó callado, igual que aquel día. Y entendí que nunca cambiaría. Su silencio era su condena. Ella, en cambio, se lanzó hacia mí con insultos, pero el guardia la detuvo antes de que me tocara. Vi en sus ojos la rabia de quien pierde no solo bienes, sino poder. Y dentro de mí, sentí que al fin había recuperado lo que me quitaron: respeto. Entré a la mansión con pasos lentos, recorriendo cada rincón como si fueran cicatrices abiertas. El vestíbulo, con sus candelabros de cristal, ya no tenía el brillo de antes. El eco de mis pasos llenaba el lugar vacío, y recordé con claridad la primera vez que crucé esas puertas con Tomás en brazos. Cierro los ojos y lo veo sonriendo, confiando en mí. Ahora estaba frente a mí, un hombre derrotado. Y yo, que antes me sentí invisible, me convertía en dueña de ese escenario. Subí despacio las escaleras y recorrí el pasillo. Todo estaba en silencio, salvo el sonido lejano de Jimena llorando en la entrada. Abrí una de las puertas y vi el cuarto de Abril, muñecas en el piso, una colcha arrugada, un pequeño perfume infantil olvidado en la cómoda. Me quedé ahí unos segundos, respirando hondo. No tenía la culpa de nada, y sin embargo también estaba atrapada en esa historia. Toqué con ternura una muñeca, y supe que ese espacio merecía un destino distinto. Bajé nuevamente y me quedé en medio del salón principal. El mismo donde me habían echado entre burlas y copas de cristal, ahora estaba vacío. Cerré los ojos y escuché mi propia voz repitiendo la frase que aquella vez apenas salió como un susurro: «Cuando se olvida a quien te enseñó a amar, se cría un corazón vacío». Esta vez lo dije con firmeza, como si la casa entera necesitara escucharlo. Y en ese eco sentí que la herida comenzaba a cerrarse. Tomás me siguió hasta la puerta. «Mamá, por favor, no nos dejes así». Lo miré en silencio, con los documentos aún en mis manos. No era yo quien los dejaba. Eran sus decisiones, su silencio, su falta de coraje. Le di la espalda y salí, con el viento frío golpeándome el rostro. Sabía que esa escena quedaría grabada en sus memorias, y que nunca olvidarían el día en que la mujer a la que despreciaron regresó como dueña. Cuando subí al coche y el portón se cerró tras de mí, sentí una mezcla de cansancio y alivio. No era alegría lo que me invadía, tampoco venganza. Era otra cosa, la serenidad de haber recuperado lo que me arrebataron. Esa casa ya no era símbolo de humillación. A partir de ese día, se convertiría en escenario de mi renacimiento. Y el verdadero triunfo estaba apenas por comenzar. Los 2 días que les concedí pasaron más rápido de lo que imaginaba. No hubo súplicas formales ni intentos de negociar, solo un silencio incómodo en el que Tomás y Jimena se encerraron con sus miedos. La mañana del desalojo, llegué en un coche discreto y vi camiones estacionados frente a la mansión. El aire estaba cargado de tensión. Las puertas abiertas dejaban escapar voces, pasos acelerados y el golpe seco de cajas siendo arrastradas. Me quedé de pie frente al portón, observando cómo los muebles salían uno tras otro. Sofás de cuero,
alfombras persas, mesas de comedor con patas talladas, lámparas de cristal envueltas en plástico. Todo lo que un día usaron para presumir lujo ahora estaba apilado como mercancía sin valor. El mármol de la entrada, que antes me parecía un muro infranqueable, se veía ahora frío y vacío, como si hubiera perdido su arrogancia. Jimena salió primero, con gafas oscuras ocultando sus ojos hinchados. Su bata de seda había sido reemplazada por un conjunto simple, y aún así intentaba mantener la cabeza en alto. Le escuché murmurar insultos mientras ordenaba a los empleados que cargaran cajas con prisa. Cada palabra suya estaba llena de rabia, pero debajo se notaba un temblor que no podía disimular. La máscara de seguridad se le había roto. Tomás apareció después, cargando una caja con fotografías familiares. Sus hombros caídos revelaban un peso mucho más grande que el de aquel cartón. Por un momento nuestras miradas se cruzaron, y yo vi en sus ojos un ruego silencioso. No me acerqué. No podía. Si le hablaba en ese instante, tal vez mis recuerdos de él como niño me debilitarían. Y yo no podía permitirme titubear. Mientras supervisaba desde la acera, pensé en lo irónico de la escena. La mansión que tantas veces estuvo llena de invitados elegantes, copas de champán y música de violines ahora era un escenario de derrota. Cada mueble que salía era como arrancar una capa de vanidad. Cada caja que se cargaba al camión era un recordatorio de que nada de eso era eterno. El silencio de los vecinos mirando desde lejos era más ruidoso que cualquier murmullo. De pronto escuché una voz suave. Era Abril, parada en las escaleras con una muñeca en la mano. Me miraba con ojos grandes, confundidos. Caminé despacio hacia ella, pero antes de que pudiera acercarme demasiado, Jimena la tomó del brazo. «Entra ya», le ordenó, arrastrándola hacia el interior. El llanto de la niña me atravesó como un cuchillo. Su inocencia estaba pagando el precio de las decisiones de sus padres. Seguí inmóvil, con las manos temblorosas. Minutos después, mientras una última caja salía de la casa, escuché un susurro que apenas rompió el aire. «Abuela, ¿puedo ir contigo?». Era Abril, escondida detrás de la barandilla, mirándome con esperanza. Ese instante me hizo contener la respiración. No respondí, solo le sonreí con ternura, como prometiéndole que siempre habría un lugar para ella en mi vida. La mudanza terminó al caer la tarde. Los camiones se fueron cargados hasta el tope, y el eco del portón al cerrarse fue definitivo. La mansión quedó vacía, desnuda, esperando mi nueva historia. Jimena y Tomás subieron a un coche común, nada de lujo esta vez, y se alejaron sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, sola frente a la entrada, sintiendo que el aire volvía a ser mío. Entré al vestíbulo y recorrí el salón principal. Las paredes desnudas me devolvieron mi reflejo, cansado pero firme. Caminé hasta el centro del salón y respiré profundo. No había música, ni risas falsas, ni copas tintineando. Solo silencio. Y en ese silencio comprendí que, por fin, la mansión estaba lista para empezar de nuevo, no como símbolo de vanidad, sino como lugar de verdad. Me quedé en medio de la sala, con las manos en los bolsillos, observando el polvo levantarse en el aire. Ese espacio, que un día fue escenario de humillación, ahora estaba vacío, esperando mi decisión. Y supe en lo más profundo de mí que no volvería a llenarlo con mentiras. La mansión, al igual que yo, había sido herida. Y ahora, juntas, comenzaríamos otra vida. La primera noche en la mansión vacía fue extraña. El eco de mis pasos se mezclaba con el crujido de la madera y el viento que se colaba por las ventanas grandes. Encendí una sola lámpara y caminé por el salón principal, observando las paredes desnudas que un día estuvieron cubiertas de cuadros caros y espejos dorados. No había sofás de cuero ni alfombras persas, solo polvo y silencio. Y, sin embargo, me sentí en paz. Por primera vez crucé esas puertas no como invitada ni como intrusa, sino como dueña. Me instalé en una de las habitaciones más pequeñas, llevando solo lo necesario: una cama sencilla, un par de mantas y una mesa de noche. No necesitaba más. Dormí profundamente, como hacía años no lo lograba. No soñé con lujos ni con viajes, soñé con tranquilidad. Y al despertar, el sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando cada rincón con una claridad nueva. La mansión, que antes parecía un museo frío,
Comenzaba a parecer un hogar posible. Pasé los días limpiando. Abrí los ventanales, barrí el polvo, quité cortinas pesadas que solo acumulaban sombras. Descubrí un jardín escondido detrás, con rosales marchitos y tierra seca. Me arremangué y, con las manos llenas de tierra, volví a sembrar. No eran flores de diseñador ni plantas exóticas, eran semillas sencillas, pero eran mías. Mientras trabajaba, sentí que cada rama que plantaba era una parte de mí que renacía. Recorrí las habitaciones vacías y decidí darles otro sentido. Donde antes había un salón de fiestas, imaginé una biblioteca para niños. Donde Jimena recibía a sus amigas entre copas de vino caro, yo veía un espacio para talleres de abuelas y nietos. No quería un museo de elegancia, quería un refugio de vida. Así, paso a paso, la mansión dejó de ser símbolo de humillación y comenzó a transformarse en proyecto. A veces me detenía en el pasillo y recordaba la escena de Abril en las escaleras, sus ojos inocentes preguntando si podía venir conmigo. Esa imagen me acompañaba como una brújula. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en ella, en darle un lugar donde nunca sintiera vergüenza de abrazar a su abuela. Si antes me habían arrancado de su vida, ahora yo construía un espacio donde siempre sería bienvenida. Invité a algunas vecinas mayores de la aldea para que vieran el lugar. Al principio dudaban, no entendían qué hacía una mujer de mi edad en una mansión vacía. Pero cuando entraron y sintieron la luz, el aire fresco y la calma del jardín, sonrieron. Aquí podríamos reunirnos para coser, para leer, para charlar, me dijeron. Y en ese momento supe que la casa ya no sería una prisión de lujo, sino un centro de encuentro. El eco de risas volvió poco a poco. No eran las risas falsas de fiestas elegantes, eran carcajadas sencillas de mujeres contando historias, de niños corriendo por los pasillos, de gente que no necesitaba champán ni vajilla de plata para sentirse feliz. Cada sonido llenaba mis paredes vacías con una música distinta, una música que sanaba. Yo los escuchaba desde la cocina, preparando café, y sentía que mi corazón volvía a latir con fuerza. Pinté las paredes con colores claros, saqué los restos de la decoración ostentosa y en su lugar puse estanterías, mesas largas y bancos de madera. No contraté diseñadores ni agencias de decoración, lo hice con mis propias manos y con ayuda de quienes querían colaborar. Y cada brocha, cada clavo, era una forma de arrancar de raíz el desprecio que un día sentí en ese mismo suelo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. La mansión dejaba de ser su casa para convertirse en nuestra casa. Al final de cada jornada me sentaba en el jardín, con la espalda cansada pero el alma tranquila. Miraba cómo las flores recién plantadas se estiraban hacia el sol y pensaba que yo también estaba creciendo de nuevo. Había sido expulsada de este lugar como una sombra, y ahora lo habitaba como una mujer completa, libre y firme. El contraste era tan grande que me estremecía. A veces cerraba los ojos y escuchaba el viento pasar entre los árboles. No había insultos, no había silencios dolorosos, solo calma. Y en esa calma me di cuenta de algo. No se trataba de haber recuperado una casa, se trataba de haberme recuperado a mí misma. Ese fue, sin duda, el verdadero nuevo comienzo. No pasó mucho tiempo para que la noticia de mi regreso a la mansión corriera por Salamanca. Primero fueron susurros en cafés, luego comentarios en el mercado, hasta que finalmente apareció en los periódicos locales. La abuela que fue echada y volvió como dueña, decía un titular acompañado de una foto mía entrando al portón. Me estremeció ver mi historia reducida a una frase, pero en el fondo sentí que era una especie de justicia poética. Por años fui invisible, ahora mi nombre ocupaba espacio en tinta. La prensa no tardó en hurgar más. Querían fotos del interior de la mansión, entrevistas sobre mi vida, detalles sobre la herencia. Yo respondía con calma, sin entrar en chismes. Decía lo justo, que esa casa ya no era símbolo de lujo sino de dignidad recuperada. Mientras tanto, Jimena y Tomás se convirtieron en blanco de miradas. Donde antes recibían halagos, ahora recibían cuchicheos y burlas. Y eso, para ella, era un golpe peor que cualquier deuda.
Me contaron que en el club privado donde Jimena solía presumir vestidos de diseñador y vinos importados, la recibieron con sonrisas heladas. Nadie la defendió. Al contrario, algunos comentaron en voz baja que siempre supieron que su estilo era solo fachada. Ella intentó mantener la cabeza erguida, pero la máscara ya no le funcionaba. Lo que más le dolía no era perder dinero, sino perder estatus. La caída desde la cima de la apariencia es siempre la más dura. Tomás, en cambio, perdió algo distinto. El banco lo presionaba por las deudas de tarjetas de crédito y préstamos. Sin mis firmas, sin mi respaldo, ya no tenía margen. Me dolía pensar que mi propio hijo llegara a ese punto, pero también entendía que la vida estaba cobrándole su silencio. En reuniones de trabajo, me dijeron, ya no lo miraban igual. El respeto que alguna vez tuvo se desmoronaba junto con la imagen de su familia. Mientras tanto, yo seguía con mi proyecto en la mansión. Organizaba reuniones con vecinas, limpiábamos juntas el salón principal, y poco a poco el lugar se llenaba de vida real. Los niños corrían entre estanterías improvisadas, y las abuelas tejían mientras compartían recuerdos. Cada carcajada, cada historia, era un bálsamo. Y mientras eso ocurría, los rumores sobre Jimena se hacían cada vez más crueles. Entendí entonces que la verdadera diferencia entre nosotras era simple. Ella siempre buscó brillar en los ojos de otros. Yo, en cambio, aprendí a brillar desde dentro. Recuerdo una tarde en la que una periodista me preguntó si sentía placer en ver a Jimena humillada públicamente. Guardé silencio un momento y luego respondí, no siento placer en la humillación de nadie. Lo único que siento es paz en haber recuperado mi dignidad. Esa frase salió de lo más profundo de mí, y al verla publicada al día siguiente, entendí que mi historia estaba tocando fibras en personas que jamás había conocido. En la ciudad, comenzaron a verme con otros ojos. En el mercado me saludaban con respeto, en la iglesia me pedían que hablara sobre mi experiencia, en las calles las mujeres mayores me sonreían como si yo representara algo más grande que mi propia vida. A veces me abrumaba esa atención, pero también me hacía comprender que mi lucha no era solo mía. Muchas habían vivido desprecios similares, solo que en silencio. Mientras tanto, Jimena trataba de limpiar su imagen. Abrió un perfil en redes sociales ofreciendo cursos de etiqueta y estilo, como si pudiera disfrazar la ruina con tutoriales de elegancia. Pero nadie compraba. Nadie la seguía. Era como ver a una actriz olvidada intentando aferrarse a un escenario vacío. Y Tomás, cada vez más ausente, cargaba con la vergüenza de saberse derrotado por las decisiones que nunca se atrevió a enfrentar. Un día, mientras plantaba nuevas flores en el jardín, pensé en lo rápido que cambian las cosas. Un año atrás lloraba en soledad, expulsada de esta misma casa. Ahora, sin buscarlo, me había convertido en noticia. No era la fama lo que me llenaba, sino la certeza de que ya no me podían callar. Cada voz que me preguntaba, cada cámara que se encendía, era la prueba de que una madre no desaparece por el capricho de nadie. Esa noche, al cerrar las ventanas y apagar las luces, recordé el eco de aquel grito, «¡Lárgate de mi casa!». Ahora el eco era otro, mis risas con las mujeres del barrio, los pasos de Abril jugando, el murmullo de quienes me reconocían en la calle. Me di cuenta de que ya no me definía la humillación, sino la reconstrucción. Y que, aunque ellos siguieran cayendo, yo solo podía seguir subiendo. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿Perder el dinero que te sostiene o perder la dignidad de tu propia familia? El día que decidí transformar el gran salón en una biblioteca, sentí que la mansión respiraba diferente. Quité los candelabros de cristal, guardé los espejos dorados que solo servían para reflejar vanidad y abrí todas las ventanas para que entrara la luz natural. Compré estanterías de madera, sencillas pero firmes, y las alineé contra las paredes. El eco de la habitación, que antes se llenaba de risas falsas y copas de vino caro, se fue transformando en un murmullo cálido de vida nueva. Conseguí donaciones de libros infantiles, enciclopedias viejas y cuentos ilustrados. Los acomodé con mis propias manos, acariciando cada lomo como si fueran tesoros. Pronto, los niños del barrio comenzaron a llegar. Sus pasos resonaban en el mármol que ya no intimidaba, sus voces llenaban el aire de preguntas y risas. Cada vez que veía a un pequeño abrir un libro con ojos brillantes, sentía que estaba devolviendo algo al mundo que un día me arrebató a mí, la esperanza. Abril fue la primera en sentarse conmigo en la alfombra improvisada.
Traía su muñeca bajo el brazo y me pidió que le leyera un cuento. Le abrí el mismo libro infantil que un día llevé a su fiesta, ese que quedó tirado entre copas y burlas. Esta vez, al pasar las páginas, supe que ya no era un símbolo de humillación, sino de victoria. Ella me miraba fascinada, con la cabeza recostada en mi hombro. Ese instante me devolvió todo lo que me habían quitado. Las mujeres del barrio se sumaron también. Algunas traían agujas de tejer, otras recetas, otras simplemente sus ganas de conversar. Se sentaban en las mesas largas que antes estaban reservadas para banquetes de lujo y ahí compartían historias de sus nietos, de sus dolores, de sus sueños. Lo que antes era un salón frío y ostentoso se convirtió en un espacio de comunidad. Cada palabra que circulaba entre esas paredes borraba un poco más las cicatrices de mi pasado. La prensa regresó, esta vez para cubrir lo que llamaron una transformación ejemplar. Un periodista me preguntó qué sentía al ver niños corriendo por un lugar donde antes solo había silencios elegantes y miradas altivas. Yo respondí sin dudar: siento que esta casa, al fin, está viva. Y lo dije con tanta convicción que mis propias palabras me estremecieron. Era verdad. La mansión ya no era un símbolo de poder, era un refugio de amor. Me gustaba caminar entre los estantes y escuchar las voces infantiles leyendo en voz alta. Algunos tropezaban con las palabras, otros inventaban finales. Cada error era celebrado con risas, cada acierto con aplausos. Y yo, en silencio, observaba desde la puerta, sintiendo que cada página volteada era una victoria sobre los días en que me hicieron sentir invisible. Los libros devolvían la voz a quienes nunca fueron escuchados. Una tarde, mientras acomodaba ejemplares en una repisa, Abril me abrazó por la espalda y susurró: «Abuela, este es mi verdadero hogar». Sus palabras me hicieron temblar. No había mansión, ni coche de lujo, ni vestido de seda que pudiera competir con esa frase. La niña que un día fue arrancada de mis brazos ahora me entregaba el regalo más grande, su confianza. Y con ella, el sentido de todo lo que estaba haciendo. Los vecinos comenzaron a llamarlo la biblioteca viva. Me gustó ese nombre, porque en cada rincón había algo latiendo: libros, risas, memorias compartidas. A veces, al ver a las mujeres mayores bordando mientras los nietos jugaban a su alrededor, me parecía estar dentro de un cuadro que desafiaba al tiempo. Era la familia que me negaron, reconstruida con otras manos, otros lazos, otros corazones. Por las noches, cuando todos se iban, me sentaba sola en el salón. Encendía una lámpara pequeña y dejaba que la luz iluminara los libros apilados. El silencio ya no era opresivo, era un silencio lleno de significado, de promesas cumplidas. Cerraba los ojos y me decía: al final, no se trata de cómo te expulsan, sino de cómo decides volver. Esa frase se convirtió en mi guía. Así fue como la mansión, que un día me hizo sentir pequeña y humillada, se convirtió en el corazón de una comunidad. Un lugar donde los recuerdos no dolían, sino que inspiraban. Y cada día que pasaba, comprendía que la verdadera victoria no era poseer paredes o techos, sino llenarlos de vida. Nunca pensé que Tomás tendría el valor de regresar a esta casa después de todo lo que pasó. Una tarde de otoño, mientras barría hojas en el jardín, escuché el portón abrirse lentamente. Levanté la vista y lo vi de pie, con un ramo de flores marchitas en la mano y la mirada baja. No era el hijo altivo que un día se escondió tras el lujo de su esposa. Era un hombre cansado, con los hombros caídos y el rostro marcado por la derrota. Se acercó despacio, como temiendo que cada paso lo acercara también a mi rechazo. «Mamá», murmuró, y su voz me sacudió por dentro. No lo escuchaba pronunciar esa palabra desde el día de la subasta. Sentí un nudo en la garganta, pero lo contuve. Me quedé inmóvil, con las manos apoyadas en el mango de la escoba, observándolo en silencio. Era él quien debía hablar, no yo. «Perdóname», dijo de pronto, extendiéndome las flores como un niño torpe. Me quedé mirando los pétalos caídos, las hojas secas. No era un gesto de amor, era un símbolo de lo que quedaba entre nosotros, algo marchito, sin agua, sin raíces. «Perdón no se pide con flores que ya están muertas», respondí con calma. Mis palabras lo hicieron estremecerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no podía suavizarme tan rápido. Se sentó en la escalera, como solía hacerlo de niño, y escondió el rostro entre las manos.
Me equivoqué, mamá. Tenía miedo. No supe cómo enfrentar a Jimena, no supe cómo defenderte. Y ahora lo he perdido todo. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón dividido. Parte de mí quería abrazarlo, pero otra parte recordaba la imagen del callando mientras yo era humillada delante de todos. Ese recuerdo aún ardía demasiado. Me acerqué un poco y me quedé frente a él. No se trata de lo que perdiste, Tomás. Se trata de lo que permitiste. Cuando callaste, me dijiste sin palabras que yo no importaba. Él levantó la cabeza, con lágrimas recorriéndole el rostro. No es cierto, mamá. Tú siempre importaste, pero yo lo interrumpí. Entonces, ¿por qué me dejaste sola? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Jimena no apareció ese día. Supe que la vergüenza la mantenía lejos. Y tal vez fue mejor así, porque no sé si habría podido contenerme frente a sus palabras falsas. Tomás, en cambio, parecía un niño perdido, incapaz de sostenerse sin mí. Y eso me dolía aún más, porque no era compasión lo que necesitaba de mí, sino respeto. Y respeto no se mendiga, se construye. Al caer la tarde, el sol iluminaba los ventanales grandes y bañaba el jardín en un tono dorado. Tomás se levantó, con el ramo marchito aún en la mano. Dame una oportunidad, mamá. Prometo que voy a cambiar. Yo lo miré con serenidad y respondí despacio. No se trata de promesas, Tomás. Se trata de hechos. Y los hechos, hasta ahora, me dicen otra cosa. Le señalé la salida con un gesto suave, sin gritos ni reproches. Caminó hacia el portón con la cabeza gacha, arrastrando los pies como un niño castigado. Quise gritarle que volviera, pero me contuve. No podía seguir cargando con culpas que no eran mías. No era mi tarea rescatarlo de sus decisiones. Cuando la puerta se cerró tras de él, respiré hondo y me dejé caer en una silla del jardín. Las flores marchitas quedaron sobre la mesa, recordándome que el pasado no puede revivir con disculpas tardías. Cerré los ojos y me repetí en silencio: el respeto no se pide llorando, se demuestra viviendo. Esa fue mi única respuesta verdadera. La noche cayó lenta, y al encender una vela en el salón, sentí un peso en el pecho. No de odio, no de venganza, sino de certeza. El intento de reconciliación había llegado, sí, pero no en el momento correcto. Y entendí que algunas puertas se cierran con suavidad, no con estruendo, pero se cierran para siempre. A veces, en medio del silencio de la mansión, la soledad me golpeaba con fuerza. No era la soledad de un lugar vacío, sino la de un corazón que había entregado demasiado. Por las noches, mientras caminaba por los pasillos largos, podía escuchar el eco de mis propios pasos y sentía que el pasado caminaba conmigo. Recordaba el día en que me expulsaron de aquí, recordaba la cara de Tomás mirando al suelo, y la herida volvía a abrirse como si no hubiera pasado el tiempo. Encendía velas en el salón principal para romper la oscuridad. Las llamas titilaban en las paredes desnudas, y por momentos me sentía acompañada por ellas. Me preguntaba si acaso era normal que una madre aún llorara por el hijo que la abandonó, incluso después de haber recuperado todo lo material. Descubrí que sí, que el dolor no desaparece con escrituras ni con títulos de propiedad. El dolor de la sangre traicionada se queda en la piel. Mis compañeras del centro cultural lo notaban. A veces me decían: Leonor, eres un ejemplo. Gracias a ti nos sentimos vivas otra vez. Sonreía al escucharlas, pero al llegar la noche me quedaba con el vacío. No era ingratitud, era verdad. Podía sostener a otras, pero no siempre podía sostenerme a mí misma. La fuerza que mostraba al mundo a veces se convertía en lágrimas silenciosas en mi almohada. Abril era la excepción. Cada vez que me visitaba, me abrazaba con tanta fuerza que parecía querer unir las partes rotas de mi corazón. Yo nunca te voy a soltar, abuela, me dijo una tarde, mientras leía un cuento en mi regazo. Su inocencia me devolvía lo que los adultos me habían arrebatado. Cada palabra suya era una caricia en mis heridas, un recordatorio de que aún había esperanza en medio del dolor. Pero cuando ella se iba, el vacío volvía a extenderse. Caminaba por la biblioteca vacía, apagaba luces, cerraba puertas, y el eco se volvía insoportable. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto, si no había sido demasiado dura con Tomás.
¿Era justicia lo que buscaba o era venganza disfrazada de dignidad? Esa duda me pesaba como una cadena en el pecho. Miraba al espejo y veía una mujer fuerte, sí, pero también veía una madre que había perdido la cercanía de su hijo. Esa dualidad me desgarraba. No podía negar lo que él me hizo, pero tampoco podía arrancar de mí el amor que todavía sentía. Era un amor herido, torcido, lleno de cicatrices, pero seguía siendo amor. Y aceptar eso era el verdadero peso de mis noches. Hubo días en los que pensé en llamarlo. Tomaba el teléfono, marcaba su número, y antes de que sonara lo colgaba. Me faltaba valor. Tal vez porque en el fondo sabía que él no estaba listo para escucharme, y yo no estaba lista para perdonarlo. Nos separaba un abismo que no se llenaba ni con dinero ni con propiedades. Nos separaba el silencio. El centro cultural seguía creciendo. Más niños llegaban, más abuelas encontraban allí un lugar para ser escuchadas. Yo sonreía con ellas, organizaba actividades, abría las puertas. Pero dentro de mí cargaba con esa contradicción. Podía ser pilar para otros, y al mismo tiempo, sentir que yo misma me tambaleaba. Nadie lo sabía. Nadie escuchaba mis sollozos en la madrugada. Una noche, mientras apagaba las luces de la mansión, me detuve frente a la ventana del salón. Afuera, la ciudad dormía. Yo apoyé la frente contra el vidrio frío y susurré: ¿cuánto más tendré que cargar con este silencio, señor? No hubo respuesta, solo el sonido lejano del viento golpeando las ramas. Y entendí que, por ahora, la única respuesta era seguir de pie. Ese fue el verdadero peso de la soledad, no el estar sola físicamente, sino el vivir con preguntas que nadie podía responder. Preguntas que me dolían más que cualquier grito. Y sin embargo, también descubrí que cada lágrima derramada era un recordatorio de que todavía sentía, de que todavía estaba viva. El día de la inauguración oficial del Centro Cultural amaneció con un cielo despejado, como si incluso el clima quisiera acompañarme. La mansión, que alguna vez fue símbolo de humillación, se había transformado en un espacio abierto y luminoso. Colgamos guirnaldas sencillas en la entrada, preparamos mesas con galletas y café, y las risas de los niños ya llenaban los pasillos. Al mirar a mi alrededor, sentí un orgullo sereno. Era como ver florecer un jardín después de una larga sequía. Llegaron políticos, periodistas y vecinos curiosos. Todos querían ver cómo aquella casa que representaba lujo y desprecio se había convertido en un refugio de comunidad. Yo los recibía en la puerta con una sonrisa tranquila, sin necesidad de aparentar nada. Mientras algunos elogiaban la decoración nueva y la calidez del lugar, yo pensaba en lo irónico que era. Lo que antes se mostraba como riqueza vacía, ahora se vivía como abundancia verdadera. La prensa me pidió unas palabras. Subí a una pequeña tarima improvisada y hablé desde el corazón. Este espacio no es mío, es de todos. Aquí nadie será rechazado, nadie será humillado. Porque una casa no vale por sus paredes ni por sus muebles, sino por el amor que resguarda. Escuché los aplausos y sentí que, por primera vez, mi voz tenía el peso de la verdad y no de la súplica. Abril estaba sentada en primera fila, con los ojos brillantes. Cuando terminó mi discurso, corrió a abrazarme y me susurró: «Abuela, sabía que podías hacerlo». Su confianza era mi mejor medalla. Esa niña, que un día me vio expulsada de su fiesta de cumpleaños, ahora me veía como ejemplo de fortaleza. Y en su abrazo entendí que todo lo que había soportado había valido la pena. Los invitados recorrieron las salas. Vieron la biblioteca llena de cuentos, los talleres donde mujeres tejían y compartían, los rincones donde los niños pintaban. Algunos políticos intentaron sacarse fotos conmigo, pero yo no buscaba protagonismo. Me retiré un momento al jardín y me quedé contemplando las flores que había plantado meses atrás. Estaban abiertas, fuertes, hermosas. Como yo. Esa tarde, cuando las cámaras se apagaron y los invitados se fueron, el eco de las risas seguía vivo en cada rincón. Caminé sola por el salón principal y recordé la noche en que me expulsaron. La misma sala, con copas de champán y burlas, ahora estaba llena de voces que celebraban la vida. Y comprendí que no había mayor triunfo que ese: resignificar el lugar del dolor y convertirlo en refugio de amor. Me senté un momento en la biblioteca y pasé mis dedos por los lomos de los libros. Pensé en todo lo que tuve que perder para llegar hasta aquí. Mi esposo, mi hijo,
mi lugar en la familia. Todo se había desmoronado. Pero al mismo tiempo, la vida me había dado algo nuevo, un propósito que iba más allá de mí. Ya no era solo la madre herida, ahora era la mujer que abría puertas para otros. Al caer la tarde, el centro seguía lleno. Niños jugando, mujeres compartiendo historias, jóvenes tomando apuntes para clases. Observé desde un rincón con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Porque, al fin, sentía que había encontrado el sentido de todo lo vivido. El dolor no fue en vano. Se transformó en fuerza, y esa fuerza se volvió legado. Cuando me despedí de las últimas personas y cerré la puerta, caminé lentamente hacia mi cuarto. El silencio era distinto ahora, no me pesaba, me acompañaba. Apoyé la mano en la pared, sentí el calor que aún vibraba de todas las risas del día, y pensé, ya no soy la mujer que echaron, soy la mujer que volvió y construyó algo nuevo. Me acosté esa noche con el corazón ligero. La mansión ya no era un lugar de vergüenza, sino un hogar de dignidad. Y mientras el sueño me vencía, entendí que el verdadero triunfo no era haber recuperado la propiedad, sino haberle devuelto un propósito a mi vida. ¿Y tú? ¿Crees que el verdadero triunfo está en recuperar lo perdido o en aprender a transformarlo en algo nuevo? El tiempo había pasado más rápido de lo que imaginaba. Un día cualquiera, mientras Abril y yo plantábamos flores en el jardín, comprendí que el ciclo estaba llegando a su fin. La tierra húmeda se metía entre nuestras manos y el sol iluminaba nuestras risas. Me quedé observando cómo aquella niña, que un día me fue arrebatada entre gritos, ahora compartía conmigo el acto más simple y sagrado, sembrar vida. Y entendí que, en cierto modo, yo también estaba sembrando mi propio renacer. Mientras hundíamos las raíces, recordé la escena de aquel cumpleaños. El portón cerrado, el regalo tirado, los ojos de mi nieta llenos de confusión. Esa herida nunca desaparecería del todo, pero ya no sangraba. Ahora era cicatriz, una marca que me recordaba quién fui y quién me negaron ser. Miré a Abril, y su sonrisa me confirmó que las heridas no siempre destruyen. A veces se convierten en caminos para reencontrarse. Los pasillos de la mansión ya no tenían ecos de burlas. Estaban llenos de voces, de risas, de historias compartidas. En la biblioteca, los niños leían en voz alta. En el salón, las mujeres mayores conversaban mientras tejían. Yo caminaba entre ellos y sentía que cada rincón respiraba dignidad. Era como si las paredes mismas hubieran decidido olvidar el pasado y abrazar un presente distinto. Una tarde, Tomás apareció en la entrada. No llevaba flores, ni traje, ni excusas. Solo estaba ahí, con las manos vacías y los ojos apagados. Lo miré desde lejos y sentí un torbellino de emociones. No me acerqué. Él tampoco cruzó el umbral. Nos quedamos separados por el portón, y entendí que esa distancia era el reflejo de todo lo que no supo proteger. No hubo palabras, solo un silencio largo que dijo más que cualquier disculpa. Jimena nunca volvió. Supe por rumores que vivía en un pequeño apartamento de alquiler, intentando vender cursos en línea que nadie compraba. No sentí odio al escuchar eso, solo un cansancio profundo. Porque en el fondo, la vida ya le había dado su castigo, vivir sin respeto, sin voz, sin público. Yo no necesitaba agregar nada más. El destino había hecho su trabajo. Esa noche, después de aquel encuentro silencioso con Tomás, encendí una vela en la sala principal. El resplandor iluminaba los libros, las mesas, los juguetes de los niños. Respiré hondo y comprendí que ya no me definía la expulsión de una fiesta ni el grito de una nuera. Me definía el camino que construí después, paso a paso, con lágrimas primero y con fuerza después. Ese era mi legado. Al mirar a Abril dormir en un rincón, con un cuento abierto sobre su pecho, me descubrí sonriendo. Esa niña me había devuelto la fe en lo que parecía perdido. Ella era el puente entre lo que fui y lo que estaba siendo. La abracé suavemente, prometiéndome en silencio que jamás volvería a soltarla. Y por primera vez en años, esa promesa no me pesó, sino que me dio paz. Me asomé al jardín. Las flores que habíamos sembrado comenzaban a abrirse bajo la luz de la luna. Vi en ellas mi propia historia. Habían sido enterradas, sí, pero desde la oscuridad habían encontrado la manera de florecer. Y yo también. La mansión, el centro, mi nueva vida.
Todo era el reflejo de que incluso lo más roto puede renacer si se riega con dignidad. Cerré las puertas esa noche con un gesto suave, como quien cierra un libro después de leer la última página. No había tristeza, solo calma. Entendí que el ciclo estaba completo. Había sido humillada, había desaparecido, había vuelto y había transformado el dolor en un nuevo comienzo. Ya no era la mujer que suplicaba un lugar, era la mujer que lo había creado. Mientras me recostaba en mi cama sencilla, con el corazón ligero, susurré una frase que me acompañaría siempre: quien humilla a una madre, termina perdiendo hasta el suelo que pisa. Y al quedarme dormida, supe que mi historia ya no era una herida abierta, sino una victoria silenciosa que brillaría para siempre. ¿Te imaginas ser echada de la fiesta de tu propia nieta, tratada como si fueras una intrusa en la casa que un día construiste con tu esfuerzo? Yo lo viví. Y sé lo que duele. Si alguna vez te sentiste rechazada, ignorada o desplazada por quienes más deberías significar, por favor, escucha esto. No dejes que esa herida decida quién eres. Tú no eres una carga. No eres un estorbo. Tú eres la raíz que sostiene un árbol entero. Tu historia no se mide en las veces que te rechazaron, sino en todo lo que ya diste. Noches sin dormir, manos arrugadas de tanto trabajar, lágrimas escondidas para que los demás no te vieran caer. Y aunque tal vez nunca te lo agradecieron como merecías, aquí estás. De pie. Todavía capaz de florecer. Si hoy te sientes sola, quiero que recuerdes esto. Tu dignidad es tu herencia más grande. Puedes perder casas, lujos, incluso la compañía de quienes amas, pero lo que nadie podrá arrebatarte es la fuerza de mirar al mundo y decir: yo valgo. Yo merezco respeto. Y cuando un día te sientes en tu propia mesa, con la cabeza en alto, notarás que quienes un día te humillaron terminarán golpeando tu puerta. Y entonces, con serenidad, tú decidirás si les abres o no. Porque el poder de elegir siempre volverá a tus manos. Así que no te rindas. No eres invisible. Eres historia viva. Y aún queda belleza por descubrir en tu camino. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este y cuéntame en los comentarios. ¿Qué le dirías tú a alguien que alguna vez te hizo sentir que no valías nada? ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando un hijo llamó a su madre exigiendo su herencia millonaria esa misma noche, y ella tomó una decisión que nadie esperaba. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de cuando mi hijo me llamó diciendo: pasaré por la herencia esta noche, escapé y desaparecí esa madrugada, porque el final es tan sorprendente que te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.